a ver cómo funciona, ¿ok? Perfecto, ya me silencio. Realmente ustedes deberían quedar con una copia, o sea, lo que yo voy a hacer definitivamente es subir este archivo que están viendo en PDF, ya sea en la MAT o en alguna página web, y la grabación, si es que resulta bien, creo que ahora ya está grabando. Sí, estamos grabando ya. Eh, Debería también subirla a través de Drive, ¿ok? Ya, ¿hay más preguntas? Ok, perfecto. Entonces me van a hacer eso. ¿Daniela tiene una pregunta o voy a silenciar a Daniela y Margarita porque parece que llegaron recién? Ok. Ya, por favor, quienes lleguen vayan muteándose. Ya, entonces, bueno, el repaso que quería hacer es simplemente, bueno, ir por sobre todas las cosas que hemos visto en el curso en la semana pasada. Entonces, aquí tenemos la definición de transformación lineal. Por favor, silénciense. Ok, ya. Entonces, si tenemos dos espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo F, B y W, el Z lo puse porque más adelante lo voy a usar también, eso es notación. Vamos a decir que una función T que va de B a W es una transformación lineal si satisface esta propiedad que tenemos acá. ¿Okay? ¿Ya? Y esa propiedad implica, o sea, a grandes rasgos, que la transformación, o sea, que la función respeta la estructura lineal del espacio, ¿cierto? Mapea combinaciones lineales de vectores en combinaciones lineales de las imágenes de estos vectores. ¿Ya? Vamos a definir el conjunto de transformaciones lineales entre dos espacios B y W como esa L cursiva de B, W. ¿Ya? Y dos conjuntos importantes que vimos asociados a una transformación lineal son el kernel, que corresponde a aquellos vectores que al aplicarles la transformación lineal me entregan como imagen cero. Y la imagen, que es el conjunto de todas las evaluaciones posibles de la transformación lineal para los distintos elementos del dominio, ¿cierto? Entonces, el conjunto W para los cuales existe una preimagen tal que W es igual a T aplicado a B. Estos dos conjuntos que tenemos acá son subespacios vectoriales de D y W respectivamente. Ya, escucho ruido. Ya, gracias. Ok, les voy a insistir a quienes llegaron recientemente, les pido que se mantengan en mute, ok, y si tienen preguntas pueden presionar la barra de espacio y eso permite que se escuche temporalmente su micrófono. Ya, si tienen preguntas, ocupen esa opción para hacerlo. Ok, entonces hasta ahora esto, definiciones básicas, ok. Les recuerdo algunos teoremas que vimos la semana pasada. El primer teorema que usamos bastante era el de construcción de transformaciones lineales. Entonces, si pensamos... ¿Sí? ¿Pregunta? Si contamos con una base del espacio de partida B, B sub 1 a B sub n, eso implica en particular que este espacio es de dimensión finita. Y tenemos vectores arbitrarios, que no necesariamente son bases, W1 a Wn del espacio de llegada. Entonces existe una única transformación lineal que convierte estos vectores B sub j en W sub j. Otro teorema importante que vimos en el curso es el teorema del núcleo imagen, que caracteriza las dimensiones de todos estos subespacios que vimos aquí anteriormente. Entonces, si tenemos V un espacio vectorial de dimensión finita y una transformación lineal que va de B a W, entonces la dimensión de B es la suma de la dimensión del kernel de T más la dimensión de la imagen de T. ¿Okay? Y una consecuencia interesante que vimos de eso era hablar de las transformaciones lineales como un espacio vectorial sobre el cuerpo F. Entonces,
Primero observar que las transformaciones lineales poseen una estructura de espacio vectorial. Yo puedo sumar transformaciones lineales. Yo puedo sumar transformaciones lineales y la suma de un par de transformaciones lineales T1 y T2 evaluado en un B corresponde simplemente a la suma de las evaluaciones de cada transformación lineal. Y lo mismo el producto por escalar. Yo puedo multiplicar una transformación lineal y eso define una transformación lineal cuya evaluación es evaluar la transformación lineal y multiplicarla por el escalar. Entonces vimos que como consecuencia del teorema del núcleo imagen, tenemos una caracterización de la dimensión del espacio tenemos una caracterización de la dimensión de este espacio vectorial que corresponde al producto de las dimensiones del espacio de partida y el espacio de llegada. ¿Okay? Más aún, vimos en la demostración de este resultado que estoy mencionando ahora, encontramos una base del espacio, y esa fue la manera en que demostramos este resultado. Y esto me lleva al comentario que hizo un alumno al principio. Hay una forma más esquemática de ver cómo representar esta base. ¿Okay? Entonces pensemos que tenemos el espacio B posee una base B sub 1 a B sub n, ¿cierto? Y el espacio W posee una base W1 a Wm. ¿Ok? Vamos a considerar la transformación lineal T super IJ, que lo que hace básicamente es tomar el vector B sub J y al aplicar la transformación lineal lo convierte en el vector W sub I. ¿Ok? Y a todos los otros elementos de la base, que aparecen todos estos otros que están acá, ¿ok? Todo eso los mapea a cero. ¿Ya? Formalmente, o más bien en términos de notación, este era el esquema que estaba mencionando. ¿Ok? Esto... entonces, para cada par de elementos bases B sub J y W sub I en un par de espacios, existe una única transformación lineal que convierte B sub J en W sub I, y a todos los otros B sub K para cada distinto de J los vuelve cero. ¿Ok? Y ahí uno puede ver que la cardinalidad de este conjunto de transformaciones lineales es n por m, ¿cierto? Porque esa es la cantidad de arcos que yo puedo dibujar entre cualquier par distinto de elementos en el conjunto B y en el conjunto W. ¿Ya? Y esto es una forma más esquemática de ver lo que hacíamos en esta demostración. Creo que clarifica un poquito mejor cómo construye uno estas transformaciones lineales. Me gustaría en este momento aprovechar de preguntar si hay alguna consulta con respecto a todo lo que he dicho hasta ahora. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en clase, después de demostrar esto que la dimensión del espacio generado es igual a la dimensión de B por la dimensión de V, ¿Sí? después de eso se mencionó que este teorema permite representar transformaciones lineales como matrices usando los coeficientes de la representación, y ahí mencionó una igualdad, que si T es igual a la doble sumatoria de los lambda y J en T super y J, eso equivaldría a decir que T del vector J sería igual a la sumatoria de 1 a m de los lambda y J por los W y. Ya, voy a escribir. No sé si me expliqué con claridad, pero O sea, era una consecuencia inmediata de este teorema de la multiplicación. a ver, voy a hacer aquí un paréntesis con respecto a lo que tú estás diciendo. Entonces, lo que me dijiste, si entendí bien, es lo siguiente. Es que decir que T es una combinación lineal... voy a poner la doble sumatoria.
desde I igual 1 a M, J igual 1 a N, de lambda I J, T I J. Eso es una igualdad de transformaciones lineales, ¿cierto? Eso equivale a decir que, voy a mirar mis notas para no equivocarme, que T de BJ es igual a la sumatoria de I igual 1 a M de lambda IJ por WI. Esa es la afirmación que tú dijiste, ¿cierto? Claro. Mi pregunta es, ¿por qué la consecuencia? O sea, ¿por qué la relación equivalente? ¿Por qué esta equivalencia? Ya, vamos viendo entonces, voy a tratar de reproducir el argumento. Hagamos esta implicancia. ¿Okay? Entonces digamos que T es igual a esta doble sumatoria. La forma más natural de tratar de llegar a algo como lo que está en el lado derecho sería evaluar T, o sea, evaluar esta identidad que tenemos acá en BJ. ¿Okay? Me imagino que eso resulta natural, ¿no? Entonces, digamos, para todo J igual 1 a N, vamos a decir T de BJ es igual a la doble sumatoria lambda IJ, T I J TB sub J. ¿Ya? De acuerdo a la definición que nosotros pusimos aquí, esta transformación T y J hace justamente que convierte B sub J en W sub I. Ah, perdón, necesito un índice extra. ¿Okay? Digamos Q. ¿Ya? Eso va a ser justamente importante ahora. Para no confundir la variable muda de la sumatoria con aquella elemento base que estoy evaluando T, necesito ocupar distintas variables, ¿cierto? Pues entonces tengo un Q que designa qué elemento base estoy mirando y el J es parte de esta sumatoria simplemente que aparece acá. Ahora el punto, pido que se silencien por mientras, a menos que surja una pregunta inmediata. Ya. Este TIJ de B sub Q hace lo siguiente, ¿cierto? Dijimos que si Q es igual a J... ¿Dónde está lo que? A ver, ¿escucho a alguien? Porfa, silénciense a menos que tengan preguntas. Ya. Entonces, si Q es igual a J, esta transformación lineal vale W sub I, ¿cierto? Y si Q es distinto de J, esto vale 0. Entonces, una vez que tengo esto, lo que ocurre es que identifico que esta sumatoria completa, en realidad, que aparece acá, solamente tiene un valor no nulo cuando Q es igual a J. Si se acuerdan, eso también pasaba en la demostración. Estoy un poco repitiendo la demostración. Por ende, esta sumatoria completa corresponde a la sumatoria de I igual 1 a M de el término cuando J es igual a Q. Y cuando J es igual a Q, tengo lambda I Q por W sub I. Y eso prueba esta... Tengo un índice un poquito distinto escrito acá, ¿cierto? Pero es exactamente la misma condición. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera devolverme, tengo que hacer lo siguiente. Entonces tengo que T de BJ es igual a esta sumatoria para todo J. Y voy a hacer lo usual, ¿ok? Lo usual que hacemos en este caso es, como sabemos cómo se comporta T sobre una base, es tomar cualquier elemento del espacio y escribirlo como una combinación lineal de elementos de la base. Entonces voy a decir, si B pertenece a B, entonces existen lambda, lambda 1 hasta lambda n en F. O sea, sí, en F. Tales que B es igual a la combinación lineal de lambda j b sub j.
J igual 1 a n. Y lo que puedo hacer ahora, entonces, es tratar de evaluar t en cualquier cosa, ¿cierto? En cualquier b. Estoy tratando de mostrar el lado izquierdo, así que no lo puedo usar, tengo que partir de esto, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es descomponer t en los elementos de la base. Y ahora que tengo esto, puedo ocupar la identidad esta del lado derecho, ¿cierto? Que es mi hipótesis. Y ocupando la hipótesis, obtengo que esto es la sumatoria de j igual 1 a n, lambda j, por esta sumatoria de i. I igual 1 a m, sí, m, estoy repitiendo variable acá, la embarré. Pongámosle estos tipos lambda u, o sea, mu sub 1 a mu sub n, ¿ok? Disculpen, necesito variable extra para poder hacer, para que no se me enreden los lambda acá. Ya, ahora sí. Por favor, interrúmpanme si eso confundió a alguien. Ya. Entonces, haciendo ese reemplazo ahora, la combinación lineal la escribo con otros coeficientes, o sea, con otras letras, para no confundir letras. Y ahora sí, tengo eso, ¿cierto? Por hipótesis. Y lo único que tengo que hacer ahora es dar vuelta a los órdenes de la sumatoria para poder hacer aparecer esta expresión que tenemos aquí en el lado izquierdo. Entonces voy a decir, por linealidad puedo hacer todos estos cambios que, de partida puedo hacer entrar estos mu j adentro de la sumatoria, ¿cierto? Y puedo intercambiar la sumatoria en i y la sumatoria en j. Entonces, todos esos pasos, me imagino que cuando estaban en el linealito los hacían con más cuidado, pero ahora ya los damos por bien entendido, ¿ok? Así, para que no se preocupen. Ya. Lamentablemente todavía no tengo lo que yo quiero, ¿cierto? No tengo el TIJ. Pero lo que tengo que observar acá es lo siguiente. Este WI corresponde a TIJ de BJ. ¿Cierto? Eso era por la definición que tenemos acá arriba. Que BJ se mapea a W sub I. Ya, y eso no es suficiente. Ahora tengo que ocupar el truco que mencionamos, creo que fue la clase del miércoles. Voy a hacer lo siguiente. Sumatoria de i igual 1 a m, sumatoria de j igual 1 a n, tengo lambda i j, y este mu sub j lo voy a hacer entrar dentro del TIJ porque TIJ es lineal, ¿cierto? Entonces TIJ evaluado en algo, ¿ok? En principio lo que yo debería poner acá es mu j b sub j. Pero si se acuerdan de lo que hicimos en esa clase, fue la observación de que este TIJ se anula fuera de para todos los otros vectores base que no son el j décimo. Y si hicieras aparecer la combinación lineal completa que me genera B, tengo lista la demostración. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Me voy a valer de que T y J se anula en otros elementos de la base. Voy a hacer un paso extra. Sumatoria sobre Q de mu sub Q de sub Q. Y este tipo que tenemos acá ya es B, ¿cierto? Esto es igual a B. Por lo tanto, esto es igual a la sumatoria de I, sumatoria sobre J, de lambda i J, de I J. Lo que quiero enfatizar cuando... A ver, esto yo como que se lo dejé de ejercicio, pero en realidad es que estoy rehaciendo la demostración que vimos en esa clase. Creo que fue la del miércoles. ¿Okay? Por eso lo dejé de ejercicio, porque si se fijan es bien largo, pero en realidad corresponde exactamente a reproducir los pasos que se hacían en esa demostración. ¿Ya? Entonces ahora aprovecho de preguntarle a quién hizo la pregunta, si esto responde bien la pregunta.
Sí, me queda totalmente claro. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo que simplemente estamos rehaciendo la demostración, verdad? Sí, no, sí, sí. Solo que la intenté buscar o demostrar y no me quedé pillado en los pasos iniciales, pero sí, me hace mucho sentido el procedimiento. Ya, gracias. Creo que lo dije muy a la pasada quizás en la clase, esta identidad que tenemos acá que es súper útil, ¿ok? Eh, porque caracteriza a la matriz representante, ¿cierto? Eh, se deduce de la demostración, ¿ok? Eso, ya. Entonces, ¿hay otra pregunta? ¿No? Ya. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Con la definición del T y J, Ok. porque, ¿qué pasa si N es más grande que M, por ejemplo? Porque ahí habrían, o sea, no me queda claro qué pasa, porque ¿a qué vector mapearía el...? Ya. Estoy... Déjame poner un ejemplo extremo para que se entienda la idea. Entonces, por Ujú, facilitar un momento y ahí te pregunto si esto ayuda. ujú. Pensemos que B es R y voy a hacer realmente un ejemplo extremo. W va a ser las sucesiones de números reales. Entonces el espacio de partida es muy chico, ¿cierto? Tiene dimensión 1, el espacio de llegada tiene dimensión infinita. Y este Rn podría ser cualquier Rn con un n finito también, no hay ningún problema. Aquí uno podría tomar cualquier cosa de base, ¿ok? Pero pensemos, por ejemplo, que nuestra base es solamente el vector 1, ¿ok? Y aquí como base uno podría tomar las bases que habíamos mencionado. De hecho, déjenme hacerlo en dimensión finita mejor para no enredar las cosas. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, este n puede ser arbitrariamente grande. Entonces, la base, vamos a ocupar la base canónica. E sub 1, E sub 2, hasta E sub n. Y lo que nos dice el teorema es que, o sea, claro, la definición de T y J lo que hace es convertir cualquier elemento de la base de acá, esta, en cualquier elemento de la base, o sea, o de hecho, ni siquiera necesito una base, pero un conjunto, ¿cierto? Yo decía cualquier conjunto. Ah, no, perdón, pero para definir la base sí quiero que estas dos cosas sean, cada una sea base del espacio respectivo. Así que estoy bien. Aquí tengo estas dos bases. La pregunta que les hago ahora es, ¿cuántas transformaciones lineales linealmente independientes existen? Básicamente, ¿cuál es la dimensión? ¿Cuál es la dimensión de las transformaciones lineales entre R y Rn? ¿Cierto? Esas dos preguntas son equivalentes. Y ahora lo que les conviene hacer es el mismo dibujito que hice arriba. Entonces, pongamos acá el 1, que es el único elemento base que tengo de R, y aquí el E sub 1, E sub 2, E sub 3, hasta E sub n. ¿Cuántas transformaciones lineales existen? Bueno, existen cuántas flechas podamos dibujar entre lo que está arriba y lo que está abajo. Y esa cantidad de flechas es simplemente n. ¿Ya? Y cada una de esas, en realidad el T y J es un T1J, ¿cierto? Porque solo hay un vector base en este conjunto. Entonces la dimensión de L, R, a Rn es igual a n. ¿Qué es n por 1? Así que eso es consistente con el teorema. Entonces, aunque la dimensión del espacio de partida sea más chica que la del espacio de llegada, igual hay múltiples formas de construir transformaciones lineales porque podría llevarlas a distintos vectores base en el espacio de llegada. Entonces, ¿eso responde mejor a la pregunta? Sí, gracias. Ok. ¿Hay más preguntas? Ya, entonces lo que les quería presentar ahora es una anotación que mencioné al final, cuando vimos esta demostración en clase, yo les mencioné que... Yo tengo una pregunta, disculpe, Sí, que no, se me bugueó y no me funcionaba. Es que en una parte de la demostración en la clase había dicho que podíamos motivar, como elegir el T super IJ
como con la misma construcción de la base del espacio de las matrices y de que salía la delta de Kronecker entre medio, pero como que lo mencionó nomás y como que me quedó dando vueltas. ¿Podría quizás? Sí, o sea, creo... Ya, voy a tratar y ahí me dice si respondí bien a tu pregunta. Entonces, pensemos que tenemos... entonces pensemos que tenemos como espacio B igual... O sea, tengo un pequeño problema aquí porque no hemos visto todavía isomorfismo, entonces por eso el comentario que hice fue un poquito más de intuición, ¿ok? No es 100% riguroso. ¿Ya? Pero voy a tratar de explicarlo igual. Entonces pensemos que B es Rn y W es Rm. ¿Ya? Y pensemos que estamos usando las bases canónicas B sub B, E sub 1 hasta E sub n, y P sub W es F1 Fm, bases canónicas. Estoy usando F para no confundirlo con los E, ¿ya? Entonces, aquí pueden hacer lo mismo. La pregunta es como, ¿qué son las transformaciones lineales T y J? Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí E sub 1 hasta, bueno, E sub J hasta E sub n, F1 hasta Fi hasta Fm. Y la misma pregunta ahora aplica. Entonces, ¿cómo puedo, o sea, una familia de transformaciones lineales que sean linealmente independientes entre sí? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es mapear cualquier vector E sub j a un W sub i, ¿cierto? Para cualquier par ij. Ahora, mi pregunta para ustedes, y esto no es moviendo las manos completamente riguroso, ¿cómo podríamos representar esta transformación lineal que convierte el vector canónico E sub j en el vector canónico Fi? ¿Sí? Profe, ya, lo que está haciendo ahora es como el ejemplo anterior, pero como más general, ¿verdad? Sí, sí. Es cuando ya no es 1, pero es n, y acá un m. Ya, gracias. Okay. ¿Hay más preguntas? Entonces, esta es una transformación lineal que, como está definida por el teorema, es un objeto abstracto, ¿cierto? Y sabemos que existe y es única. Pero lo que les pido convencerse es que... Y esto lo pueden verificar después, porque va a ser una transformación lineal que cumple esta propiedad, pero sabemos que esa transformación es única. Entonces, si yo represento... Bueno, mis vectores en Rn se representan como vectores de n coordenadas, ¿cierto? Esto es equivalente a tomar una matriz que tiene muchos ceros en todas partes, salvo en la posición IJ. ¿Cierto? Si ustedes toman esta matriz y la multiplican por un vector, esto define una transformación lineal, ¿cierto? Lo que les digo es que es fácil de verificar, es que TIJ definido de esta manera cumple esta propiedad. Cumple que TIJ de E sub L es igual a 0 si L es distinto de J, y va a valer Fi si L es igual a J. Y esa es la única propiedad que nos interesaba para esta definición que está acá arriba. ¿Ok? Entonces, en el caso en que mis espacios vectoriales de partida y de llegada son Rn y Rm, estas transformaciones lineales T y J que estamos mencionando corresponden simplemente a la base que usted, perdón, cuando estoy tomando mis bases de espacio como unas bases canónicas, ¿ok? Esta base de transformaciones lineales corresponde exactamente a multiplicar por una matriz, y estas matrices son la base canónica que ustedes estudiaron para el espacio de las matrices. ¿Clarifica eso la pregunta? Sí, sí, sí. Gracias. Ya.
Súper. ¿Hay más preguntas? Profe, yo tengo Sí. una pregunta. Acá, Es que un poco más arriba, hay una sumatoria al final que tiene MUQ, VQ, pero ¿llega hasta N o llega hasta M Perdón, ¿dónde? en la demostración? Al final. La sumatoria de Q. Sí. Igual 1 a n, porque eso son la cardinalidad de los vectores base que estamos mirando acá. Si te fijas en esta ecuación, cuando yo describo B, lo describo como la combinación lineal de los n vectores base del espacio B. Ya, gracias. ¿Ya? Aquí, este es el paso que, voy a insistir acá, este paso es importante. Más que importante es como el más truco, ¿ok? Ya. Entonces, ¿hay más preguntas? Ya, lo que quería hacer ahora es presentar esta notación, que es la que alguien mencionó, la delta de Kronecker, ¿cierto? Que nos va a ayudar a no tener que hacer estos corchetes. Entonces, vamos a decir que, o sea, este P y J de B sub Q, acuérdense que vale... se borró algo acá. Esto es WI. Vale W sub I si J es igual a Q, y vale 0 si es que J es distinto de Q. Entonces eso podemos denotarlo como WI multiplicado por este numerito delta QJ, y ese numerito delta QJ vale 1 si es que Q igual a J, y vale 0 si es que no. ¿Ok? Esto es simplemente notación. Y ayuda mucho cuando uno está tratando con sumatorias múltiples, porque en el fondo nos permite concentrarnos exactamente en lo que estaba pasando aquí, de que como que está este término aquí. Está este término como diagonal, ¿cierto? Cuando J coincide con Q sobrevive y de lo contrario todos los otros se anulan. Aquí podría haber puesto perfectamente, en vez de hacer esto, podría haberlo reemplazado por delta QJ W sub I. ¿Cierto? Y en ese caso sabemos que esta sumatoria solo se va a evaluar en Q igual J. Ok, entonces, ¿hay preguntas con respecto a esta notación? Ya, voy a continuar entonces. Ya, la otra cosa que vimos, perdón, es la definición de, la composición de transformaciones lineales. Entonces, aquí sí tenemos tres espacios vectoriales, tenemos BW, y tenemos una transformación lineal T que va desde B a W, y después tenemos otra transformación lineal S, que va desde W a Z. Entonces, yo puedo componer estas dos transformaciones lineales, y eso es algo válido porque ambas son funciones, ¿cierto? Yo sé componer funciones. El punto es que cuando ambas son transformaciones lineales, la composición también es una transformación lineal, y eso lo demostramos en clase. Ahora, si yo quiero hacer algo análogo a una especie de multiplicación, un producto sobre las transformaciones lineales, necesito que estos tres espacios sean el mismo, ¿cierto? Porque de lo contrario no hay una operación que sea cerrada, ¿cierto? Si me estoy cambiando constantemente espacio, eso no me sirve, por lo tanto, y eso motivó la definición del conjunto de endomorfismos. ¿Okay? Los endomorfismos son simplemente transformaciones lineales que van de un espacio en sí mismo. Entonces, esas las puedo componer sin problema. Y siempre me quedan algo que sigue siendo un endomorfismo. También vamos a ocupar el término operadores lineales para referirnos a los endomorfismos. ¿Okay? Y vimos al final de la clase que teníamos estas tres propiedades. Entonces, la identidad del elemento neutro para la composición, eso ustedes lo saben incluso mucho más en general, ¿cierto? Si yo compongo cualquier cosa con la identidad, ya sea por la izquierda o por la derecha, mantengo la misma función. La composición distribuye con respecto a la suma. Y finalmente uno tiene esta propiedad de asociatividad, que cuando estoy mirando una composición y la multiplico por un escalar, yo puedo primero multiplicar ese escalar por cualquiera de las dos transformaciones lineales y luego aplicar la composición. ¿Ya? Yo dije propuesto estas tres propiedades de ejercicio. No sé si alguien lo hizo, si tienen preguntas al respecto. Profe, yo tengo una pregunta muy, muy trivial en la primera, que I es el neutro. Ok.
lo que hice, o sea, es muy trivial, por eso pido perdón de antemano, pero no estoy seguro si lo que hice fue legal. En el Ya. fondo, ¿comento lo que dice o Sí, por supuesto. le cedo la palabra? Ya. IOSDB lo compuse en el fondo IDSDB. Pero un poquito, voy a ir escribiendo lo que tú dices. Entonces, Ah, ya. propiedad A. Eso es lo que tú dices, es que I compuesto con S. O sea, digamos lo siguiente, para ir en orden. Eh, Para probar una igualdad de funciones, uno siempre tiene que decir sea B en B, ¿cierto? Luego, entonces tú dijiste identidad compuesto con S de B. Ya, dale. Claro. A partir de eso, puse I, paréntesis S, paréntesis B. Correcto. Y aquí está mi duda, que inmediatamente asumí que eso es equivalente a decir S de B, por la naturaleza misma de la De la función I. identidad. Claro, eso es correcto. Lo que habría que hacer es como decir, para este W, o sea, para, sea lo que sea que Ah, ya, ya. esté aplicando la identidad de algo es igual a ese algo. Entonces, Ya, hay que justificarlo, pero tiene sentido entonces el razonamiento. sí, Ya. correcto. Esto es la definición de la función identidad. Y lo mismo aplica al revés, ¿cierto? Si decimos S compuesto con identidad de B, vamos a tener que es S evaluado en la identidad evaluada en B. Pero la identidad evaluada en cualquier cosa es esa cosa, entonces tenemos esto. Y eso prueba la propiedad. ¿Ya? Ok, entonces voy a hacer la B de todas formas, al menos una de las dos, ¿ok? Para que entonces veamos la distributividad. Sea B en B, igual que siempre. Entonces lo que vamos a decir es T1 más T2 compuesto con S. ¿Okay? Entonces T1 más T2 compuesto con S y eso evaluado en un B. Ahora esto por definición es T1 más T2. Acuérdense que esto es una transformación lineal bien definida porque dotamos a las transformaciones lineales de una estructura de espacio vectorial. Evaluado, o sea, evaluar esta transformación lineal en este vector, S de B. Ahora, la definición, si ustedes se acuerdan de la suma de transformaciones lineales cuando yo lo evalúo en un vector, es la suma de las evaluaciones. Entonces me va a quedar T1 más, ¿cierto? Y eso ahora puedo identificar que aquí hay una composición y acá también hay una composición. Y eso prueba, o sea, prueba aparte de la segunda propiedad, hay que hacer lo mismo para el otro lado, pero voy a omitir el resto de ejercicio. ¿Okay? Pero eso, como para que se hagan la idea, en realidad cuando uno quiere verificar estas propiedades sencillas es simplemente ser cuidadoso en qué es lo que uno está usando para justificar cada paso, pero salvo por eso, estas propiedades son simples. ¿Okay? Ya. Bueno, ya hasta ahí llegó, ya, perfecto. Entonces, en resumen, ¿hay más preguntas sobre todo lo que he hablado hasta ahora? Ya, lo que voy a hacer ahora son ver algunos ejemplos y ejercicios, ¿ok? Para que no se preocupen, no voy a partir al tiro con materia nueva. Ya, entonces veamos un ejemplo. Esto es, entre comillas, lo que quiero decir es distinguir de estas preguntas que fui respondiendo acá. Esto o sea, es como parte de la cátedra, pero en realidad vamos a estar resolviendo ejercicios, ¿ok? Vamos a primero notar que la composición no es conmutativa.
Ya ustedes me dijeron en clase que ustedes sabían perfectamente bien que las matrices, cuando yo las multiplico, no conmutan, ¿cierto? Y como dijimos que hay una analogía entre matrices y transformaciones lineales, uno debería esperar lo mismo en este caso. Pero déjenme mostrarle un ejemplo que no es, bueno, quizás es menos, no sé, puede ser menos obvio desde el punto de vista de cómo representar esto como una matriz, ¿ok? Entonces, contraejemplo. Consideremos el espacio de las sucesiones. Perdón. Y las transformaciones lineales, o sea, y los operadores de Shift. Entonces, si se acuerdan, habíamos definido un shift a la derecha y un shift a la izquierda, ¿cierto? L, R, voy a bajar acá. L, R, ambos son endomorfismos de D. ¿Y cómo actúan estos endomorfismos? Bueno, si yo tomo una sucesión... Profe, me perdí. Sí. ¿Qué es shift? Ah, lo estoy definiendo ahora. Cuando vi algunos ejemplos en la primera clase, en algún momento hablé de la transformación lineal del shift a la derecha y el shift a la izquierda. ¿Ok? Y ahora lo que voy a recordar lo que son, ¿ok? Pero para que esté tranquilo, no es nada que, no sé, es un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Ok. El shift a la izquierda lo que hace es correr esta sucesión 1 a la izquierda, por lo tanto el x1 desaparece y me queda la sucesión x2, x3, x4, etc. Y el shift a la derecha lo que hace es correr toda la derecha, y lo que yo les decía es fácil convencerse que la única forma natural de hacer eso es primero poner acá un 0. Eso es para que esta transformación sea una transformación lineal. Si yo pusiera un número acá que no es nulo, acuérdense que las transformaciones lineales tienen que mapear 0 en 0. Entonces, si yo pusiera aquí algo que es no nulo, esto no sería una transformación lineal. ¿Ya? Entonces, la pregunta ahora que hacemos es, o sea, no la pregunta, sino que evaluemos la composición de ambas transformaciones lineales. ¿Ya? Por una parte, por ejemplo, cómo se ve L compuesto con R para una sucesión. Entonces, primero obviamente hay que aplicar R. Y aplicar R lo que hace es dejar la sucesión 0, x1, x2, etc. Y si ahora yo le hago shift a la izquierda a este vector, el 0 no va a desaparecer, pero me va a quedar x1, x2, x3, etc. ¿Qué concluimos de esto? Que L compuesto con R es la identidad. ¿Se fijan? Toma un vector y lo deja exactamente igual. ¿Qué pasa, por otra parte, si yo ahora miro R compuesto con L? Bueno, eso va a ser shift a la derecha del vector x2, x3, x4, etc. Y al hacer shift a la derecha de esto, ahora me va a quedar 0, x2, x3. ¿Se fijan? Entonces, si yo hago primero el shift a la izquierda, pierdo información porque pierdo ese x1, desaparece. Y al componer después por la derecha, eso se reemplaza por un 0. De esta manera, R compuesto con L no es la identidad. Y como no es igual a la identidad, R compuesto con L es distinto de L compuesto con R. Este ejemplo muestra algo incluso más interesante, o una propiedad más fuerte que uno podría tener. Por ejemplo, aquí lo que estoy viendo es que la inversa por la derecha de la transformación lineal L es R, ¿cierto? Porque al componerlo por la derecha obtengo la identidad. Pero si lo hago al revés, R no es la inversa de L por la izquierda.
porque no me da la identidad. ¿Ya? Eso es algo que vamos a ver después más adelante, pero por ahora no se preocupen. Pero simplemente ilustrar que esta composición no es conmutativa. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto al ejemplo? ¿Sí? Parece que alguien prendió el micrófono. No te escucho muy bien. Trata de subir el volumen. Estoy hablando a través de un audífono, no a través de un micrófono, no tengo. Pero te escucho ahora, sí. Ya. Lo que preguntaba es que cualquier demostración que me pida demostrar que no se cumple cierta propiedad, ¿basta con decir un contraejemplo? Sí. Sí. Ya, O sea, cuando uno quiere probar que algo, o sea, eso es como meta afirmación, pero en general, claro, si una propiedad es cierta, uno tiene que demostrarla, pero, claro, o sea, en el fondo, si tú quieres probar que una propiedad no se cumple, un contraejemplo basta, ¿ok? No sé si eso lo explica. Gracias, profesor. Ya, entonces, ¿hay más preguntas con respecto al ejemplo? ¿Quedó claro? ¿Ya? Entonces la conmutatividad, de la misma forma que el producto de matrices no es conmutativo, la composición de transformaciones lineales no es conmutativa. Y este ejemplo es en dimensión infinita, pero es fácil encontrar ejemplos en dimensión finita. O sea, notando, vamos a verlo después, ¿sí? Pero la composición de transformaciones lineales con matrices representantes corresponde exactamente al producto. Así que cualquier producto de matrices en los cuales falle la conmutatividad, las transformaciones lineales asociadas van a fallar en la conmutatividad de la composición. ¿Okay? Pero no se preocupen, eso viene después. Ya, entonces ahora me gustaría empezar un ejercicio. Creo que tengo tiempo. Y este es un ejercicio, el primer ejercicio va a ser puramente numérico, como para, no numérico, pero un ejemplo específico para entrenar un poquito las demostraciones básicas. Entonces, hay algo que se me olvidó preguntar y voy a aprovechar de hacerlo ahora, si alguien puede responderme, es cuando ustedes hablaron del espacio de las matrices en el linealito, ¿lo denotaban de esta manera o de esta manera? Si alguien puede responderme. De la segunda manera, profe. De la segunda manera, Se ya. usa mucho más la segunda manera. Ya, ok, gracias. Durante la primera semana ocupé, creo, esta anotación, así que les pido ahí ir haciendo las correcciones en sus apuntes. Voy a respetar la anotación que ocuparon en linealito, ¿ok? Entonces vamos a decir acá las matrices 2×2 hacia el espacio de los polinomios de grado lo más 2. Entonces, si tengo una matriz de 2×2 acá, bueno, voy a poner sus coeficientes. ¿Y cómo evalúo esta función? Va a ser lo siguiente, tiene que ser un polinomio, ¿cierto? Entonces voy a poner acá a más b, por 1 si ustedes quieren, más b más c, por x, más c más d, por x cuadrado. ¿Ya? Parte A, pruebe que t es transformación lineal, b es difícil escribir por este tablet, así que si algo no se entiende de la letra, me pueden preguntar también.
Entonces aquí simplemente estoy describiendo las bases canónicas para recordarlas, ¿ok? Porque quizás... Bueno, sí. Entonces, ¿se entiende el enunciado? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ya, si no lo hay, voy a partir con resolviendo esto. O quizás, pregunto ahora. Bueno, hay que probar que T es una transformación lineal. No, a mí al menos no se me ocurre otra forma que ocupando la definición, ¿ok? Entonces, al menos que hayan sugerencias para hacer algo alternativo, lo que voy a hacer simplemente es verificar la definición. Y si miramos la definición que teníamos acá al principio, es esto que está en amarillo, ¿ok? Entonces tengo que tomar dos vectores, un escalar, y verificar que T de la combinación lineal es la combinación lineal de los T. Digamos entonces, sean V igual a A1, B1, C1, D1, y W igual a 2, B2, C2, D2. Ambos vectores en la matriz de 2×2 de R y lambda perteneciente a R, ¿cierto? Ya. Entonces lo que tengo que hacer es verificar que T de B más lambda W es igual a la combinación lineal de los T. Para eso, bueno, no nos queda otra opción que ir evaluando, o sea, nos conviene de partida juntar estas dos matrices, ¿cierto? Me va a quedar A1 más lambda A2, B1 más lambda B2, C1 más lambda C2, D1 más lambda D2. ¿Cierto? Eso es por definición de la combinación lineal de matrices. Nada más. Ahora tengo que evaluar qué es T de esto. ¿Ok? Y T de esto es simplemente ocupar la fórmula que está acá arriba. Entonces, A es el coeficiente 1, 1 de la matriz que yo tengo acá adentro, que es esta. Entonces, tengo acá A1 más lambda A2, más B. B es el coeficiente correspondiente a la primera fila, segunda columna, que es B1 más lambda B2. Vamos a poner muchos paréntesis acá. Y multiplicar todo esto por 1. Más B más C. Entonces, el segundo, el coeficiente B1 más lambda B2, más C1 más lambda C2. Multiplicado por X. Y finalmente, los C con el D, ¿cierto? Entonces C1 más lambda C2 más D1 más lambda D2 por X cuadrado. Ok. Y lo que hay que hacer simplemente es reordenar términos. No sé si están viendo ya lo que está pasando, pero si yo quiero reconstruir que esto es T de B más lambda T de W, todos los tipos que están con 1, ¿cierto? Todo esto, los tengo que agrupar, y los otros, que de hecho están todos multiplicados por lambda, los tengo que agrupar, ¿cierto? Ya no sé qué acá tenía uno más eso. Ya. Entonces agrupando, esto es latero, pero son los ejercicios más fáciles, ¿ok? D1 más C1 más C1 más D1 X cuadrado. Y por otra parte tenemos, voy a factorizar lambda por todo. Lambda por A2 más B2 por 1 más B2 más C2
x más c2 más d2 x cuadrado. Y aquí podemos identificar que este primer término que está acá corresponde exactamente a t de v, ¿cierto? Y el segundo es t de w. Y eso prueba la linealidad. ¿Ok? ¿Hay preguntas al respecto? Lo único que hay que hacer es identificando términos como para poder reescribir todo. Ahora, se me olvidó comentar quizás de que nunca está de más cuando uno enfrenta un ejercicio de este tipo, quizás mirar primero un segundo la definición de t y quizás identificar alguna especie de test de sanidad, digamos. Porque habíamos mencionado que, por ejemplo, todas las transformaciones lineales evalúan 0 en 0, ¿cierto? Y aquí es fácil ver que si yo pongo todos estos coeficientes que valen 0, obtengo 0, 0, 0, 0, 0 en todas partes, obtengo el polinomio igual a 0, ¿cierto? Entonces al menos cumple ese criterio. Si yo hubiera puesto en este ejercicio aquí más 10, hubiera tenido un problema, porque eso ya no hubiera evaluado 0 en 0. O también, por ejemplo, si hubiera puesto acá, no sé, 40x cuadrado, tampoco una transformación lineal, ¿ok? Porque fíjense que si yo evalúo todos los coeficientes en 0, me queda todo esto 0, 0, 0, 0, y me queda más 40x cuadrado, y eso no es el polinomio igual a 0. ¿Ya? Sin embargo, este sí lo cumple. Ok. Entonces ahora tenemos que encontrar la matriz representante de esta transformación lineal. Para esto, y la razón por la que escogí este ejercicio es para que vayamos entrenando cómo ir haciendo esto. Acuérdense, lo que hay que hacer es evaluar t en los vectores base. Hacer esto, acuérdense que nos va a dar las columnas de la matriz representante de t. Ya, eso lo hicimos en un ejercicio en clase, pero lo vamos a hacer ahora de nuevo. Entonces, ¿qué es t del primer vector canónico? Bueno, t del primer vector canónico, si miramos la fórmula, este a vale 1, el resto vale 0. El único término que sobrevive aquí es el 1, ¿cierto? 1 por 1 más 0x más 0x cuadrado. Y esto define la primera columna. Entonces la primera columna de la matriz representante, en esta base, que es la base canónica de los polinomios, me da 1, 0, 0. ¿Ya está claro eso? Ya, si ahora evalúo 0, 1, 0, 0, me va a dar, ahora B es... Profesor, tengo una duda. Sí. No entendí muy bien esa anotación que ocupó A1 para la columna. Cuando hablo de A.J, me refiero a la columna j-ésima de la matriz. Entonces, cuando uno escribe una matriz A y la quiere describir en términos de sus columnas, uno ocupa... Hay más de una anotación para hacer esto, ¿ok? Pero esta yo la encuentro particularmente conveniente. Y al revés, si yo quiero escribir una matriz en términos de sus filas, entonces yo puedo poner aquí A1 punto, AM punto. Eso es notación solamente. No sé si tenían alguna otra notación para las columnas y para las filas de una matriz. Ya entendí, muchas gracias. ¿Sí? Disculpa, sí, aprovecho de preguntar al tiro. ¿Sí? ¿Vieron en linealito alguna notación para denotar las columnas o las filas de una matriz? Sí, o sea, pero dejamos la otra componente como un i y el i variaba, o un j. Pero la notación que ocupaban, ¿cómo era? ¿Como con un j arriba? ¿O un No, i no, abajo? o sea, se supone que las coordenadas están como mn, ¿Sí?
Entonces, si estamos viendo solo las n, el i varía. O sea, una posición genérica sería a y j, o sea, a minúscula, supongo. Sí. Entonces, si nos referimos a la columna n, sería como a y n. Y esa es toda la columna. El i se mueve entre 1 y m. Ah, espérate, algo así sería entonces, como A, 1, M, J, algo así. No, en vez del 1, una j. ¿Ya? No. No, Es la que como se lo de mueve la A minúscula. Sí, una A M, minúscula, ¿ya? m, M. j. Y eso es la... Ah, y Fin. porque la J es variable y el N... Ya, pero eso igual es ambiguo, ¿no? Porque yo De podría todas estar... formas, la notación es horrible, eso usemos la que tenemos ahora, que acaba de introducir usted. Ya, Por sí, favor. porque esto es ambiguo. O sea, esto podría estar denotando la columna J-ésima o podría estar denotando el coeficiente MJ. Ajá, Voy a pedirles que adoptemos esta notación. ¿Ya? ok. Ya, gracias. Ya, entonces ahora miro cómo lo que estoy haciendo es poniendo b igual a 1 y todos los demás igual a 0, ¿cierto? Entonces voy a tener b solo está acá, en el coeficiente constante, y en el x. Entonces tengo 1 por 1 más 1 por x más 0 por x cuadrado. Y bueno, este ejercicio es fácil porque estoy mirando las bases canónicas, entonces los coeficientes... Pero lo que no quiero hacer es como agregar complejidad extra, ¿ok? Cambio de base. Entonces ya han lidiado con bases más complicadas. Prefiero ilustrar solamente la matriz representante. A.2, la segunda columna de nuestra matriz representante va a tener coeficientes dados por este tipo y este tipo. O sea, es 1, 1, 0. ¿Ya? Si ahora yo evalúo 0, 0, 1, 0, bueno, C. Entonces, ¿cómo depende C? Cuando pongo C igual a 1 y los demás iguales a 0, esto me da 0, aquí me da 1 y me da 1, ¿cierto? Entonces, 0 por 1 más 1 por x más 1 por x cuadrado. Implica que la tercera columna es la matriz, o sea, es el vector 0, 1, 1. Y finalmente, si escojo d igual a 1 y todos los demás igual a 0, el único término que tiene dependencia de d, si ven acá, es el x cuadrado. Todos los demás se cancelan, ¿cierto? Entonces me va a quedar 0 por 1 más 0 por x más 1 por x cuadrado. 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, como que el procedimiento para construir una matriz representante corresponde a evaluar los vectores base y después identificar los coeficientes de la combinación lineal que me va a generar esa evaluación, ¿cierto? Y ese me da la columna. Por lo tanto, parece que hay una pregunta. ¿No? Hay gente que no está muteada y se escucha como cosas. Mutéense, Ah, please. ya, voy a mutearlo. Ya, bueno, si tenían preguntas, pueden presionar, acuérdense, espacio y hacer su pregunta. Ya, esa es la matriz representante. Entonces tomé la primera columna, la reemplacé acá, la segunda columna la reemplacé acá, etc. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Yo, profe. Ya, sí. Que no me había quedado claro qué te daba precisamente la matriz representante, ¿para qué sirve o qué decíamos con eso? Piénsalo así. Si tú miras, por ejemplo, el enunciado de este primer ejercicio, hay casos, ¿ok? No necesariamente digo que sea este, pero describir una transformación lineal por todas sus evaluaciones posibles en cualquier vector en el espacio de partida puede ser algo engorroso, ¿ok? Una matriz te da una forma canónica de representar cualquier transformación lineal que ocupa m por n coeficientes solamente.
Entonces, desde un punto de vista como de cómo represento, cómo actúa una transformación lineal, esto puede ser conveniente. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, gracias. Ya. Y lo otro que vamos a ver más adelante es que si yo, por ejemplo, obtengo esta matriz representante con respecto a estas bases canónicas, y yo después me arrepiento y digo, ah, no, en realidad yo le quería con respecto a otra base, ¿ok? Pero tengo la matriz de cambio base de la canónica a esa base, bueno, yo voy a poder encontrar la matriz representante con respecto a la otra base, multiplicando estas matrices. Entonces, en términos como de operativos, también ayuda a tener las matrices representantes, porque en combinación con matrices de cambio base puedo obtener una representación con respecto a cualquier base que yo quiera, y no repetir el procedimiento. Ya, pero eso viene más adelante, ¿ok? Ya, ese es el fin entonces del problema 1. Me queda tiempo todavía. El ejercicio 2 debería ser más corto, y si no, lo podemos dejar sin terminar y para que lo piensen ustedes, ¿ok? Al menos me gustaría empezarlo. Entonces, consideremos un espacio vectorial finito dimensional, U, su espacio vectorial de B. Ya se ocupaban esta notación en linealito, ese SEB significa su espacio vectorial. Y una transformación lineal que va desde U a un cierto espacio W. Ya, entonces aquí hay hartas cosas. Tenemos un espacio de referencia B. ¿Cómo hacer esto? Tenemos un espacio de referencia B. Tenemos U, que es un subespacio de B. Tenemos otro espacio W. Y tenemos una transformación lineal S, que va desde U a W. ¿Okay? Esto es meramente esquemático, como para poner un poco en contexto todas estas cosas que estamos escribiendo acá arriba. Ya. Entonces la pregunta es, pruebe que existe T lineal desde B a W, tal que T de U. ¿Hay una pregunta? Ya, sí. Si no hay preguntas, les pido que se silencien. Ok. Voy a borrar esto por un momento. Entonces, ya, este es el enunciado. Y después la pregunta que queda... Esto está relacionado con una pregunta que hicieron más atrás sobre encontrar contraejemplos y probar. Entonces la pregunta... Ya, vamos viendo el enunciado. Entonces, dijimos que hay un espacio U, hay un espacio W, hay un subespacio... Perdón. Hay un espacio vectorial B, un espacio W, un subespacio U, que está contenido en B, y una transformación lineal S, que va desde U a W. Ahora, lo que nos pide el enunciado es encontrar una transformación lineal T, que vaya de B a W, pero que coincida con S en el subespacio U. ¿Se entiende? Y la otra pregunta que nos queda es si esta T va a ser única. Entonces, pruébelo. O provee un contraejemplo. ¿Ya? ¿Hay preguntas sobre el enunciado? Ya. Entonces, como se fijan, esto es una especie de teorema de extensión, y si es un teorema de extensión, porque en el fondo tenemos una transformación lineal definida en un subespacio y queremos convertirla en una transformación lineal sobre todo el espacio que coincide con esto. Esto es muy parecido a lo que hablamos de este teorema de construcción de transformaciones lineales. Nos están pidiendo construir una transformación lineal. ¿Okay? Así que definitivamente vamos a tener que usar ese teorema en alguna parte. ¿Ya? ¿Cómo podemos usar ese teorema? Para poder hacerlo hay que, acuérdense que ese teorema requiere elegir bases. ¿Ya?
Entonces podríamos tomar una base de B y tratar de definir T sobre esa base B. ¿Cuál es el problema? Es que esa base B sobre B podría no tener nada que ver con el subespacio U que nos interesa. Y esto también pasaba en algún resultado que vimos en clase. Lo que hay que hacer primero es construir una base sobre U, y luego esa base sobre U extenderla a una base sobre B completo. ¿Ya? Entonces ahora vamos haciendo eso. Primero aseverar que como U, bueno, por términos notacionales primero, digamos que la dimensión de B es igual a N, y que la dimensión de U es igual a un cierto K, que es menor o igual que N. ¿Se acuerdan? Fue para el teorema del núcleo imagen que hicimos esto. Hicimos exactamente algo análogo. Mirábamos un subespacio y queríamos extender al espacio completo. Entonces, por el teorema... No, me dijeron que no le habían puesto nombre, pero pongamos el teorema de construcción de bases. Esto es de linealito. Existe, pongámosle B sub U, que es un B sub 1 hasta B sub K, base de U. Esto es un B sub U. ¿Ya? Y esa base de U la vamos a extender a una base completa de B. Además, por el mismo teorema, un teorema de extensión, creo que estos son dos resultados distintos que se dan en el curso. Primero que uno puede construir bases y luego que uno puede extender bases, ¿cierto? Entonces, B sub B es B sub 1 hasta B sub K, pero luego se extiende al espacio completo. ¿Ya? Ya, y este es el paso clave, o sea, esto es lo que en el enunciado no aparece mencionado en ninguna parte, pero es lo que hay que hacer. ¿Okay? Prender el micrófono. Ya, parece que sí, no lo mencioné, pero se pueden conectar por teléfono también. El problema es que obviamente no van a ver la pantalla, pero bueno. Ya, entonces como les decía, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que construir una base del subespacio, después extender esa base del subespacio al espacio completo, y una vez que ya tengo estas bases, puedo definir las transformaciones lineales que yo quiera, definiéndolas por cómo actúan sobre estos elementos base, ¿cierto? Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo quiero una transformación T que coincida con S en el subespacio U. Pero hacer que coincida en el subespacio U es prácticamente lo mismo que hacerlo coincidir sobre estos vectores base de U. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a usar el teorema del curso por el teorema de construcción de transformaciones lineales. Existe T en las lineales de B a W, tal que hace lo siguiente. Acuérdense, yo puedo definir esta transformación T como yo quiera, y lo que voy a hacer, si es que J es menor o igual que K, o sea, si estoy en los vectores base del subespacio U, voy a definirlo exactamente como S de B sub J. Y si J es mayor que K, fíjense que estamos en un subespacio que no tiene nada que ver con U. Estoy en vectores que son linealmente independientes, así que yo puedo extenderlo como yo quiera. En particular, yo podría decir 0. Y esto que está aquí es arbitrario. Ustedes podrían tomar un vector fijo del espacio y mapearlo a S, pero yo elegí mapearlo a 0. ¿Okay? Esto es básicamente toda la demostración. ¿Hay preguntas que hayan surgido hasta este momento?
Entonces, no he terminado la demostración, esta es la construcción, ¿ok? Ahora necesito verificar que se cumple esta propiedad que está aquí. Que es la propiedad, o sea, ya encontré una transformación lineal, ahora necesito verificar que cumple esa propiedad. Ahora, fíjense, cumple esa propiedad en los vectores base del espacio que a mí me interesa, el U. Por lo tanto, no me debería costar nada extender esa igualdad a cualquier vector de ese subespacio generado. ¿Ya? Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Para verificar asterisco, sea U en U, cualquiera. Ahora, como un vector está en U y yo tengo una base de U, lo que voy a hacer justamente es construir, luego existen lambda 1 hasta lambda k en F, tal que U es igual a lambda 1 U sub 1, o sea, B sub 1, más lambda k B sub k, ¿cierto? Y una vez que tengo esta representación en estos vectores base, puedo ocupar la igualdad que tengo aquí arriba. Pongámosle a esto. ¿Hay preguntas? Ya. Se me acabó el tiempo, de hecho. ¿Hay alguna pregunta? La estrellita que puso ahí, ¿dónde? ¿Es la del definición? enunciado. Del enunciado. Ah, ya. Ya. Se me está acabando el tiempo, así que lo que voy a hacer es dejar escrito aquí T de U, que es T de la combinación lineal de estos lambda J B sub J. J igual 1 a K. Ocupar la linealidad, ¿cierto? J igual 1 a K. De los T de BJ. Y yo sé que el T de BJ coincide con el S de BJ en este conjunto. Entonces, lambda J, S de BJ. Y ahora puedo ocupar la linealidad de S para construir. S de U. Y ahí eso termina la primera parte. Entonces lo que voy a hacer es dejarles que piensen la segunda parte, si es T única. ¿Ya? Y hay que demostrarlo, proveer un contraejemplo. Les pido igual que revisen esto por si no siguieron exactamente la idea de la demostración. Y lo conversamos de nuevo el miércoles, ¿ya? Gracias nuevamente por participar. Voy a cortar la reunión. A menos que hayan preguntas. O sea, nos dice que T no es única. Usted dijo que puede definir como quiera fuera del sí. Entonces, en vez de ese 0, podemos poner otra cosa y como listo. Y listo. Eso, tienen que construir un contraejemplo. Profe. Sí. Francisco, te amo. ¿Puede poner la última línea 2 segundos para terminar de escribir, por favor? Ya. Igual voy a subir esto. Ya, pero vean, pueden verlo. Cuando lo suba, nos va a mandar como un correo. ¿Dónde está? Les voy a avisar. Ya. ¿Ya? Yo ya terminé. Ok, gracias. Ya, voy a cortar la reunión entonces y les voy a dar avisos vía mail. Ya, gracias por participar. Chao. Chaito. Chao.